No, ahí ya Qué está. pena, sí, ya qué pena, profe. No, tranquila, Karen, tranquila, no hay problema, no hay ningún problema que aquí Gilbert la respaldó completamente. Muchísimas gracias, Gilbert y Carol. Esta es otra muestra, digamos, del tipo de trabajos que desarrollan nuestros estudiantes para todos los invitados. Ahí en el chat les dejaron algunas consideraciones, también dejaron algunas ideas para seguir con ese tipo de trabajo que me parece muy, muy adecuado. ¿Sí? Entonces, al igual que para el caso anterior, ustedes pueden escribir sus consideraciones, preguntas, sugerencias, todo lo que quieran decir alrededor de los trabajos en el chat para alcanzar a escuchar a un tercer grupo, sí, que nos dé una perspectiva como general como del tipo de trabajos que podríamos estudiar acá. ¿Sí? Entonces, el grupo de salario mínimo, ¿estamos listos? Sí, profe. Sí. Entonces, vamos a escuchar al último grupo que nos va a presentar un estudio basado en algunas relaciones sobre el salario mínimo y posteriormente entonces analizaremos las dudas en general. Entonces, los escuchamos muy bien. Gracias, profe. Bueno, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Brian Gómez, estudiante para profesor de matemáticas de la Universidad Distrital. Y bueno, pues digamos en aras de dar un abrebocas de lo que es nuestro proyecto, eh, gracias, Rosenberg, de lo que es nuestro proyecto, pues nosotros consideramos, digamos, los problemas socioeconómicos como tal, dentro de lo que es, digamos, los problemas ambientales que se ven. Entonces, por eso nuestro enfoque del proyecto va dirigido como al gasto económico del salario mínimo. Ya, si mis compañeros quieren continuar. Buenas tardes a todos los participantes. Mi nombre es John Sánchez y bueno, para mí es un placer poder compartir esta experiencia con ustedes, como ya dijo mi compañero, sobre el gasto económico del salario mínimo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Dana Cortés. Al igual pues que mis compañeros, soy estudiante de la Universidad Distrital y pues yo les voy a compartir mi pantalla para comenzar con esta experiencia. ¿Me confirman si ahí pueden ver la pantalla? Sí, ya se ven. Gracias, Cecil. Bueno, entonces, como ya lo nombró mi compañero principalmente, nuestro proyecto va enfocado principalmente a un aspecto socioeconómico. Entonces, el título que nosotros quisimos darle a este proyecto es el impacto económico en el salario mínimo legal vigente al comprar productos alimenticios que conforman la canasta básica familiar. Bueno, nuestro proyecto se divide en una problematización, unos objetivos, una metodología, unas hipótesis que generamos, los resultados, unas estrategias de concientización y pues por último las conclusiones. Inicialmente, nuestra problemática trata acerca del impacto socioeconómico que puede llegar a tener el mercar productos alimenticios de la canasta familiar y otros en diferentes tipos de tiendas, ya sean tiendas de cadena, las que conocemos como Éxito, Colsubsidio, esas. De ahorro, las que conocemos como el de Uno, Justo y Bueno Área, y Ara, o pues las tiendas de barrio tradicional. Esto lo quisimos hacer en familias pertenecientes pues a estrato 2, con relación al salario mínimo, teniendo en cuenta pues las brechas que existen entre el salario mínimo y los precios reales o que se gastan al mercar productos alimenticios. Nuestra problemática va enfocada principalmente a el gasto económico que usted puede tener al mercar productos alimenticios y mirar cuál es esa brecha que existe con el porcentaje que se le da en el salario mínimo. Bien, una vez identificada la problemática, como ya le dijo mi compañera,
lo que procedemos a hacer es pues, a plantearnos nuestro objetivo general en cuanto a la investigación, y para ello decimos que va a ser fundamental determinar el impacto económico que genera realizar compra de productos alimenticios que conforman la canasta básica familiar en los 3 tipos de supermercados. Entonces, primero va a ser determinar ese impacto, y a su vez, pues, es la idea relacionarlo con lo que implica o qué porcentaje tiene del salario mínimo como tal en personas de la localidad cuarta de San Cristóbal. Bueno, con respecto a los objetivos específicos para llevar a cabo el objetivo general, pues vemos que el primer objetivo que sale a flote es estudiar y entender el comportamiento de las variables que intervienen en la fijación del salario mínimo mensual legal vigente en Colombia, dado que creíamos que estas variables inciden directamente en lo que implica ese gasto económico. Entonces, como vemos, son las del IPC, el índice de precios al consumidor, la inflación y el Producto Interno Bruto. Entonces, pues se hace como un estudio. Nuestra segunda variable es realizar un proceso de muestreo en la localidad cuarta de Bogotá llamada San Cristóbal, con el fin, digamos, de obtener datos relacionados con respecto a la economía de las personas en este lugar y también con respecto a los lugares a los que ellos van y hacen mercado, cuánto gastan, si tienen estrategias de ahorro y demás. Y por último, pues ya lo que buscamos es relacionar los datos objetivos, los datos obtenidos tanto en el primer objetivo específico como en el segundo, con el fin de generar la conciencia ambiental, pues digamos del impacto socioeconómico que trae el comprar estos productos de la canasta familiar. Bueno, para la metodología nosotros utilizamos 3 fases. Una es la fase conceptual, la fase metodológica y la fase empírica. Dentro de esta fase conceptual, nosotros tuvimos en cuenta toda la parte teórica que va a sustentar nuestro proyecto de investigación. Entonces, en esta fase conceptual tuvimos en cuenta variables como IPC, PIB y la inflación. Para nosotros sustentar esto, tomamos bases de datos otorgadas por el DANE. Para el salario mínimo mensual legal vigente, nosotros nos basamos pues en las políticas legales que existen actualmente en nuestro país. Y pues para determinar el impacto económico que genera Mercar en diferentes tiendas, nos basamos en una tesis y en un artículo principalmente. Para la fase metodológica, nosotros miramos la formulación de las hipótesis, pues cuáles iban a ser las variables que vamos a utilizar en nuestro proceso de estudio. También determinamos pues cuál fue el muestreo y el desarrollo pues estadístico que se hizo. Entonces, para esto nosotros realizamos la construcción de una encuesta semiestructurada, la cual pues se enfocó principalmente en mirar las personas en dónde mercan comúnmente, cuánto se gastan mensualmente haciendo el mercado de los productos alimenticios, entre otros. Cabe resaltar que para esta fase metodológica, en términos del muestreo, las variables que más, digamos, que nos importaron es pues la cantidad de dinero que se gasta al mercar, cuánto dinero recibe las personas de este lugar mensualmente, y también, digamos, que... Perdón, se escucha bajito. Cuánto dinero reciben estas personas mensualmente, y también nos enfocamos, digamos, en ver esos factores que inciden en cuáles tiendas van ellos a comprar. Y ya, digamos, en la fase empírica, que es el desarrollo de la metodología, ir y aplicar la encuesta, pues nosotros fuimos a la localidad cuarta, en San Cristóbal, como pueden ver ahí en el mapa. Pues digamos que realizamos un proceso de muestreo con el fin de saber a cuántas personas le vamos a realizar la muestra, teniendo en cuenta que solamente tomamos a las personas que digamos, reciben el salario mínimo mensual, ¿sí? Porque pues hay que tener en cuenta que hay también personas desempleadas o personas que están estudiando. Entonces, pues tenemos un nivel de confianza del 80%, y al final, pues la población a la que se le va a encuestar son 163 personas. Sí, digamos que para complementar un poco lo que dice el compañero,
Aquí al momento de escoger la población se tuvo en cuenta pues que primero habitaran en la localidad cuarta de San Cristóbal y que segundo tuvieran un empleo tanto formal como informal. Esa población se considera población económicamente activa. Entonces, ellos son, digamos, parte de la población a la que se le aplica la muestra. Dentro de los datos que buscamos encontramos un dato y es que hay 179.000 personas en San Cristóbal que representan o que tienen algún empleo en Bogotá. Entonces, a partir de este dato, lo que nosotros hicimos fue calcular la muestra. Para calcular la muestra, pues tomamos un nivel de confianza del 80%, que corresponde a un Z evaluado de 1,28 y un error de estimación del 5%. Bueno, ya acá tenemos la última fase, que es la fase empírica. Entonces, nosotros acá tuvimos en cuenta aspectos como canasta familiar, el salario mínimo mensual legal vigente, modelos deterministas que usamos y el análisis que nosotros hicimos de las variables que influyen como en la fijación del salario mínimo. Entonces, en la canasta familiar, nosotros aquí hacemos referencia con este término y es el conjunto de alimentos básicos en cantidades apropiadas y suficientes para satisfacer por lo menos las necesidades energéticas y proteínicas de una familia o de un hogar de referencia. Entonces, básicamente son un conjunto de productos que se tienen en cuenta para que una persona esté saludable y nutricionalmente estable. ¿Qué tiene que ver la canasta familiar con el IPC? Esto tiene que ver con la canasta familiar, los productos y el consumo, son una base que utiliza el DANE para hacer pues un seguimiento periódico de precios y pues gracias a ello es posible calcular los índices de precios al consumidor, que es el IPC. En cuanto al salario mínimo, nosotros sabemos que es un pago mensual que recibe todo trabajador y al que tiene derecho, con el ánimo pues obviamente de sufragar sus necesidades y las de su núcleo familiar. Entonces, para acordar el salario mínimo, nosotros sabemos que eso más o menos es en diciembre, ¿cierto? Entonces, ¿quién lo acuerda? El gobierno, las agremiaciones de trabajadores, las agremiaciones de empleados, y si finalmente pues no se llega a un consenso como entre estas agremiaciones, el aumento del salario mínimo lo fija el gobierno por medio de un decreto. ¿Qué parámetros se tienen en cuenta para determinar el salario mínimo? Uno es el parámetro económico, que lo encontramos en el artículo 8 de la ley 278, y el otro es el parámetro de la jurisprudencia, que lo encontramos en las sentencias C815-99 y en la C53. Entonces, nosotros acá, como vimos que habían demasiadas variables que influían en la determinación del salario mínimo, decidimos tomar solamente una parte del parámetro económico, que es el IPC, el PIB y la inflación, que son pues las variables que ya determinamos anteriormente y las cuales vamos a estudiar. Bueno, entonces con respecto al estudio, digamos, de estas variables de lo que son el índice de precios al consumidor y el Producto Interno Bruto, pues nosotros nos dimos cuenta de que estas variables son calculadas tanto por el DANE como por el Banco de la República usando modelos deterministas. Y estos modelos deterministas pues se basan en los diferentes índices economistas que pues podemos encontrar. Está el índice de las Peires y el índice de Pache. Entonces, con respecto al índice de las Peires, digamos que este es el índice utilizado para llevar a cabo el cálculo del índice de precios al consumidor, el cual pues digamos que permite directamente realizar el cálculo de la inflación. Vemos que este índice de las Peires es un índice que usa, digamos, magnitudes como las del precio del bien. Ya sabemos que la canasta familiar pues se divide en cantidades de bienes en un tiempo base, en un periodo base.
Y en cambio, el índice de Paget, que es el que sigue, también usa en estos términos, digamos, el precio del bien, pero más bien en un periodo corriente, en un periodo actual. Entonces, estos dos índices, digamos, se pueden ver como esa necesidad, o sea, tanto el DANE como el banco los utiliza con el fin de encontrar este tipo de variaciones, pero digamos que hay unas investigaciones que encontramos en las que, pues, es Guzmán y Robledo 2014, ellos realizan una investigación acerca de cómo, digamos, existe una brecha o una problemática como tal llamada sesgo de sustitución por este uso de índices, las que generan subvaloración y también sobrevaloración de los precios. Entonces, para esto existe un índice llamado el índice de Fisher, que también es, digamos, un modelo determinista. En este caso es un índice superlativo, que lo que hace, digamos, es que encuentra la media geométrica entre estos dos índices y permite como tal el cálculo como más mediado y que no se vaya tanto a la infravaloración, por ejemplo, de los bienes o la subvaloración, que digamos es una problemática que ataca mucho digamos, al momento de establecer el salario mínimo mensual. Listo, entonces digamos que acabamos de ver varios modelos deterministas que se usan para establecer o fijar las variables que intervienen en el salario mínimo. En este caso, de nuestro proyecto de investigación, lo que hicimos fue hacer el análisis de el PIB, el PIC y la inflación. Entonces, para este tipo de análisis, lo que hicimos fue recolectar información de la base de datos del DANE y a partir de esa información, lo que nosotros quisimos hacer fue hacer un pronóstico mediante el modelo ARIMA para mostrar, digamos, el cambio y poder pronosticar cómo se va a comportar el IPC, el PIB y, digamos, la inflación durante los próximos meses y durante los próximos años. Entonces, para empezar con el IPC, bueno, hay que tener claro que el IPC lo que hace es medir la evolución del costo promedio de la canasta de bienes y servicios. Entonces, en este caso, pues en nuestro país, la entidad encargada de hacer eso es el DANE, que nos proporciona el dato mensual de la variación del IPC. Entonces, nosotros lo que hicimos fue buscar una base de datos en la que nos mostraba la variación porcentual del IPC. A partir de esta base de datos, como lo vemos en la gráfica, nosotros lo que hicimos fue graficarlos para mirar el comportamiento de estos datos. Digamos que estos datos parten desde enero del 2003 hasta enero del 2021, que fue el último dato del IPC que conocemos. Entonces, a partir de estos datos, en un primer momento lo que hicimos fue graficarlos, luego mirar su comportamiento. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos dimos cuenta que los datos tienen un comportamiento estacionario, que digamos es una de las ideas del modelo ARIMA. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los cambios no han sido tan drásticos y digamos que están centrados alrededor de una media, que en este caso sería 0. Entonces, lo que hicimos fue pronosticar mediante el modelo ARIMA y dentro de la gráfica, la parte azul, la parte de la derecha, lo que hace es pronosticar para los próximos meses cómo va a ser el comportamiento del IPC. Entonces, como podemos notar, en un primer momento, durante los 3 primeros meses, va a subir. Entonces, de acuerdo a los datos que obtuvimos, en febrero se va a presentar una variación del 0.50%, en marzo del 0.52%. A partir de estos meses empieza a bajar. ¿Esto qué quiere decir? Que a mitad de año se va a presentar un valor bajo del IPC, correspondiente a unos valores del 0.09 y 0.03% para los meses de julio y agosto respectivamente. Entonces, bueno, digamos que parte del trabajo que hicimos es generar conciencia de qué cambios o qué implicaciones tiene que el IPC pues sea bajo, ¿no? Entonces encontramos que si se presenta un IPC muy bajo, pues esto por un lado beneficia a los consumidores,
es decir, a las personas que hacen o que mercan los productos de la canasta alimentaria. Pero por otro lado, perjudica a los productores y a las empresas. Entonces, digamos que lo que se busca es cómo tener ese equilibrio entre entre la oferta y la demanda. Digamos también, otro de los análisis que podemos sacar dentro de los pronósticos es el IPC, pero ya no mirándolo mensualmente, sino por año. Entonces también esta última gráfica corresponde a la variación del IPC, pero anualmente. Entonces, pues digamos que se puede analizar que tiende a la baja en estos últimos años. Entonces, eso pues trae consecuencias a los productores y a las empresas, pero por su parte beneficia a los consumidores, que en este caso son las familias a las que estamos analizando. Dana, ¿será que puedes poner la de la inflación primero, por favor? Gracias. Bueno, cabe resaltar una cosa en términos puntuales. Lo que representa la variación del IPC es directamente el comportamiento de la inflación. Mi compañero dijo en las anteriores gráficas la variación, pero podríamos dejarlo más bien en términos, digamos, del comportamiento de los datos que hemos tenido o que el DANE nos ha brindado en el IPC. Estas gráficas que vemos acá también son unos datos que nos da el DANE. ¿Puedes subirlo un momento, Dana, por favor? Entonces, aquí ya ahora sí se ve la variación del IPC en términos porcentuales, que es lo que representa en este caso directamente la inflación. Encontramos una base de datos desde que toma los datos del IPC desde el año 1946 y pues podemos ver que, digamos, al principio se ven valores, digamos, que van muy bajos o van muy altos con respecto a la inflación. Esto, digamos, ahora después del año 2000 al año 2020 vemos que la inflación, digamos que ha tendido a disminuir. Entonces, para poder estudiar cómo, digamos, se va a presentar la inflación para este año, incluso para el siguiente, lo que se realiza de nuevo es utilizar el modelo ARIMA. Vemos que como tal, este no tiene un comportamiento estacionario, entonces pues lo que se realiza es una prueba de Dickey-Fuller en la cual, digamos, se ve la hipótesis de si es estacionario o no es estacionario. En este caso vemos que no es estacionario como tal. Entonces, pues realizamos, digamos, la prueba de las diferencias y lo que pues nos hace el programa es que nos vuelve la gráfica estacionaria. Y ya se puede aplicar el modelo ARIMA como para predecir cómo se va a comportar en los siguientes años. ¿Podrías bajar? Bueno, entonces podemos ver que, digamos, para este año 2021 y para los que siguen, va a tener como un comportamiento bajo. O sea, digamos que podemos pensar que la llegada del coronavirus a nuestro país de alguna manera generó que la inflación bajara directamente, dado que pues los procesos económicos como tal se estancan. Entonces, no hay demanda, tampoco hay mucha oferta. Entonces, eso implica directamente el cálculo del IPC sea bajo y por lo tanto la variación del IPC y la inflación va a ser baja. Digamos que se puede presentar que pase a los niveles más bajos de cero y digamos que en este punto eso se llama ya no es inflación, sino como tal deflación, que es cuando toma valores menores a cero. Podemos ver que por allá, antes del 1960, se presentó deflación en Colombia, pero pues como tal se cree que no, digamos, no vamos a llegar a un punto de deflación. Digamos, sí podremos tener las vacunas como tal del COVID y podemos volver a reanudar o a volver a la normalidad que teníamos como antes. Entonces, ¿qué implica? Pues trae beneficios para los consumidores en términos de que pues el gobierno nacional tiene que volver a reajustar estos precios o bueno, estos índices del IPC, los precios, y eso recae directamente en el IPC con tal de no hacer que caigamos en la defracción. Entonces, pues digamos que sí es como ese análisis para este año y para el siguiente, digamos, está como en términos de ventajas para quienes mercan como tal.
Listo, también digamos que se hizo el estudio del PIB, entonces se siguió la misma dinámica. Lo que se hizo fue graficar las variaciones en términos porcentuales desde el año 1961 hasta el año 2019, que fue el dato más reciente que encontramos. Entonces, digamos que a través del modelo ARIMA lo que se hizo fue pronosticar cómo se iba a comportar el PIB. Entonces, pues vemos que este tiende a la alza, pero no, digamos que no es tan significativo como en otros años. También vemos que ya relacionando tanto el IPC como el PIB y como la inflación, esto digamos que parte de la idea de generar conciencia al momento de mercarse, porque por ejemplo, las familias que mercan, no sé, con 300.000 pesos actualmente, digamos que en unos años, por la inflación, y digamos si la inflación es muy alta, no van a poder tener el mismo poder adquisitivo de los recursos al momento de mercar. Entonces, digamos que parte la idea de entender el comportamiento de estas variables y relacionarlas con el aumento del salario mínimo. Bueno, entonces, en las hipótesis que nosotros establecimos, principalmente pues fueron dos. La primera hipótesis está relacionada con el gasto de productos alimenticios de la canasta familiar, pues implica un 15.9% del total del salario mínimo, incluyendo el auxilio de transporte, lo que corresponde a 1.014.980, pues que fue lo que se fijó para este año, ¿no? Entonces, este porcentaje, este 15.9%, lo hemos reflejado en un valor monetario de 161.381. Entonces, nosotros, ¿en qué justificamos pues esta hipótesis? Fue en una ponderación que se estableció, el cual pues tenía en cuenta el nivel de ingreso y la división del gasto. Acá vemos pues que la división del gasto está en alimentos y bebidas, restaurantes, alojamiento, y que la ponderación que se hizo fue de acuerdo pues a determinadas poblaciones, la población de pobres, vulnerables, clase media, ingresos altos y total. Entonces a nosotros pues la que nos interesa es la parte de los alimentos y de la clase media, que es donde pues donde realizamos nuestra investigación. Entonces acá vemos el porcentaje que se le determina a la parte de alimentos. Entonces, con nuestra hipótesis, nosotros realizamos pues una prueba de hipótesis para verificar si se cumplía o no se cumplía. Entonces nosotros determinamos como nuestra hipótesis nula que el gasto en productos alimenticios de la canasta familiar pues efectivamente va a ser de 161.381. Y pues como la hipótesis alternativa es que el gasto en productos alimenticios de la canasta familiar pues va a ser mayor a los 161.381. Entonces pues nosotros aplicamos esta prueba, esta fórmula, para saber si aprobamos o rechazamos nuestra hipótesis. Entonces principalmente este 418.620 es el promedio de lo que gastan las personas al mercar de los datos reales que obtuvimos. Entonces a eso le restamos nuestra hipótesis, que es de 161.381. Eso lo dimos entre nuestra desviación estándar de los datos que obtuvimos, y eso lo vamos a ir entre la raíz de la muestra que nosotros tomamos, que fueron 164 personas. Entonces acá nosotros podemos evidenciar que nuestro Z nos da 24,41, lo que quiere decir pues que lógicamente vamos a rechazar nuestra hipótesis nula y vamos a tomar la hipótesis alternativa. Entonces, esto nos confirma que pues efectivamente las personas gastan mucho más o gastan más que 161.000 pesos a la hora de mercar. Con respecto a la hipótesis 2, nosotros planteamos que la mayoría de las personas de estrato 2 de la localidad de San Cristóbal tienden a realizar sus compras de los productos alimenticios en las tiendas de barrio tradicionales.
digamos que para poder sustentar esta hipótesis nos basamos en la tesis antes mencionada, realizada por Guzmán y Robledo del 2014, en la que ellos en uno de sus antecedentes realizan, digamos, un estudio de la importancia que tiene la tienda de barrio con respecto a una comunidad establecida, en donde pues afirman que como tal la tienda de barrio, a diferencia de las tiendas de cadena y a diferencia de las tiendas de ahorro, no busca como generar ingresos como en términos de aumentar su capital para poder, digamos, ¿cómo decirlo? Abrirse paso por toda la sociedad, sino que más bien están puestas ahí como para generar un equilibrio entre la sociedad en términos económicos. Entonces, por lo tanto, pues afirmamos que, generamos la hipótesis diciendo que esta va a ser la tienda más frecuentada. Digamos, acá a la final no aplicamos la prueba como tal de hipótesis, dado digamos, lo que encontramos en los resultados del muestreo y de la aplicación de la aplicación de la encuesta. Entonces, para la primera pregunta, nosotros les preguntamos que al momento de comprar sus productos alimenticios, ¿en qué tipos de tiendas lo hacen? Entonces, como nosotros podemos ver ahí, tenemos la opción de cadenas de mercado éxito, también las tiendas de ahorro y tenemos las tiendas de barrio. Pero además generamos, digamos, la combinación entre estas tiendas, que serían, pues, cuando mercan directamente en las cadenas de mercado y en las tiendas de barrio, cuando mercan en las tiendas de ahorro o en las tiendas de barrio, o cuando mercan en cadenas de mercado y tiendas de ahorro. Entonces, el dato que encontramos con mayor frecuencia en este caso, o sea, el con mayor porcentaje, que es el de un 42, ay, qué pena que no alcanzo, 42,4%, vemos que las personas tienden a mercar, o bueno, la mayoría de esta población tiende a mercar en la tienda de barrio y en la tienda de ahorro de Uno y Ara, que además, digamos que se puede ver un fenómeno en los últimos años en las que estas tiendas de ahorro se han posicionado. Entonces, vemos también y hacemos una intuición de que, digamos, si lo que va a ser precio y calidad o cercanía en las tiendas, digamos, son esos factores que más van a hacer presencia. Sí, digamos que para la pregunta 2 que formulamos dentro de la encuesta, pudimos ver que los factores que inciden al momento de mercar para los habitantes de la localidad Cuarta de San Cristóbal está en los precios del producto y en la calidad del producto. En este caso, para esta pregunta, pues se dio la opción de escoger más de una respuesta. Entonces, para los precios del producto, tuvimos que el 67,9% pues de las personas prefieren fijarse en el precio, y en cuanto a la calidad del producto, el 69%. Digamos que la opción menos votada fue la cantidad de tiendas con el 17,9%. Bueno, con respecto a la pregunta 3, nosotros la planteamos en términos más bien cualitativos, para saber, digamos, la ganancia mensual de las personas encuestadas. En este caso tenemos las opciones de menos de un salario mínimo mensual legal vigente, entre 1 y 2 salarios mínimos y más de 2 salarios mínimos mensuales. Entonces, vemos que están, digamos, entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales, está como, tiene el mismo porcentaje que las personas que ganan un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, por lo tanto, eso permite ya como caracterizar la población en términos de sus ganancias y saber, digamos, si implica el gasto económico o no. Ya para la pregunta 4, lo que hicimos fue preguntarle a la gente que en promedio cuánto se gasta mensualmente al comprar los productos alimenticios de primera necesidad establecidos en la canasta familiar. Entonces, digamos que encontramos variedad de resultados que como mínimo va de 200,000 pesos y como máximo es a 650,000 pesos. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer el promedio de gasto, con lo cual obtuvimos que en promedio las personas gastan 418,620 pesos al momento de mercar.
Bueno, ya para la pregunta 6, nosotros hicimos una relación a si la gente pues tenía estrategias de ahorro a la hora de mercar. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que la mayoría de personas a las que nosotros encuestamos, pues efectivamente tienen estrategias de ahorro al mercado. Y pues hubo otro porcentaje donde la verdad no tenían ni idea de que era una estrategia de ahorro. Pues nos hicieron saber que deseaban buscar o deseaban tener más información de acerca de esas estrategias de ahorro. Entonces, de acuerdo pues a esta pregunta, se realizó otra pregunta de manera abierta, en la cual pues se indagaba acerca de cuáles eran esas estrategias de ahorro. Entonces, pues la gente nos indicaba como que utilizaban promociones, utilizaban comprar en varios lugares, en la oferta del 2x1, compraban al por mayor o compraban alimentos por temporada. Entonces, pues la que nosotros nos dimos cuenta que más se repetían era la de promociones, comparar pues precios y calidad de productos, mirar qué ofertas habían y comprar al por mayor. Entonces, de acuerdo a eso, viene nuestra pregunta 7 y es, bueno, si usted utiliza estrategias de ahorro, ¿cuánto efectivamente se ahorra monetariamente? Entonces, la mayoría de gente dijo que ahorraban entre 0 a 20,000 pesos, que fue un 38,20%. Y pues el que le siguió fue que tenían un ahorro de 20,050 hasta 40,000 pesos. Bueno, entonces a partir de ese análisis que nosotros podemos resaltar, o bueno, el análisis que hicimos, podemos mirar estas estrategias de concientización. Una de las estrategias pues, que ya mencionamos a lo largo de la exposición es, digamos, tomar conciencia del comportamiento de las variables que influyen en el salario mínimo, lo que son la inflación, el IPC y el PIB. Otra de las estrategias de concientización es darnos cuenta que muchas estrategias de ahorro, digamos que afectan o intervienen al momento de comprar los productos alimenticios de la canasta familiar. Entonces, esta comparación, digamos que las personas lo hacen principalmente, es en crear estrategias de ahorro para que el gasto no se vea tan significativo. Sí, digamos, apoyando lo que dice mi compañero, esta estrategia de concientización, o sea, las estrategias que ellos tienen de ahorro, lo que permiten, pues, es como mitigar esa brecha que existe entre el porcentaje, pues, que se le da al salario mínimo y, pues, lo que realmente se gastan haciendo su mercado, pues, mensualmente. Y, pues, otra estrategia de concientización que tuvimos es que, pues, las personas de estrato 2 pues deben permitirse mercar pues en tiendas de barrio, dado pues que allá se preserva como la cualidad de los productos, además pues que se le da muy buen precio pues a los clientes. Y por último pues ya tenemos las conclusiones. Digamos que en términos de conclusiones, nosotros tenemos planteado que del estudio se puede observar que la canasta familiar, bueno, el gasto de la canasta familiar en términos de precios de los alimentos, pues implica mucho más de ese 15,9% del salario mínimo mensual legal vigente. Y pues que también podemos entender que las personas en San Cristóbal, pues tienen, digamos, un 62,6% como máximo de más de 2 salarios mínimos con respecto al ingreso mensual. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, digamos que lo que hace el gobierno nacional a final de año siempre, o sea, al establecer el salario mínimo, tiene sus razón de ser, ¿sí? Muchas veces uno critica al gobierno nacional, pero pues no ha estudiado, digamos, el comportamiento de las variables como tal que inciden, como podemos ver, digamos que la inflación, que es una de las más importantes en este momento, es baja. Entonces, pues eso, digamos, va como en términos de ayudas. Además, pues se cree que en los próximos meses, al bajar el IPC, pues puede que estos precios de la canasta familiar tiendan a disminuir para mitigar de igual manera, digamos, ese proceso de deflación que se está presentando en el país por el COVID-19 y también, pues, beneficiar a los consumidores como tal y, pues, ponerle como un frenito a las empresas.
y pues hasta ahí ya es nuestra presentación. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bien, muchísimas gracias, Brian, Dana y John. Bueno, las observaciones también las pueden ustedes escribir en el chat, si los muchachos alcanzan a leerlas. Pues ustedes saben que desafortunadamente el tiempo es limitado, ¿sí? Pero, digamos, para este tipo de situaciones y que podamos reunirnos, digamos que a modo de síntesis respecto a las propuestas que los estudiantes de la Universidad Distrital muestran, yo quisiera recalcar algunos aspectos importantes ahí. El primero es el hecho de que los estudiantes no solo estudian una realidad, estudian un fenómeno, sino también tratan de proponer estrategias ambientales, ¿sí? Que permitan, pues, por un lado, generar conciencia ambiental y determinar un impacto de esas estrategias de conciencia ambiental. Es decir, los estudiantes y estrategias ambientales, perdón, los estudiantes no solo se encargan, digamos, de estudiar el fenómeno y por qué el fenómeno ocurre y la realidad asociada a ese fenómeno, sino ellos también tratan de mirar y proponer estrategias que tengan un impacto hacia la comunidad sobre la cual están estudiando. Y además tratan de hacer uso de diversos esquemas, procesos y métodos matemáticos y estadísticos para el abordaje de las situaciones. Ustedes notan que los estudiantes tratan siempre de recalcar, digamos, que si están haciendo un uso de métodos estadísticos o de métodos deterministas o de modelos deterministas en el tratamiento de estas situaciones. Entonces, es importante recalcar que los estudiantes no solo desarrollan un proceso de modelación con la intención específica del modelo en sí matemático, sino que realmente les permite a ellos comprender una realidad, tomar decisiones y proponer estrategias para mitigar y para definir su impacto sobre la comunidad que están estudiando, ¿sí? Entonces, bueno, yo creería que podemos escuchar algunas intervenciones de los muchachos asociadas a las preguntas que les hicieron. Por ejemplo, al primer grupo, que era el grupo de la relación entre deforestación y consumo de carne y vacuna. Entonces, los cuestionaban específicamente sobre cómo llegan a la selección del problema de investigación, ¿sí? Entonces, y Angie, ¿nos pueden decir algo para responder a la profe Marta? Bueno, inicialmente nosotros tuvimos un acercamiento frente al dióxido de carbono que producen los animales, bueno, en especial este tipo de ganado, que son los vacunos o ovinos. Y además de eso, pues las situaciones que el profesor nos planteaba inicialmente iban muy enfocados hacia la deforestación. Entonces nosotros como que nos preguntamos, bueno, ¿a qué se debe la deforestación y cómo nosotros podemos contribuir a esa deforestación? Creíamos que era algo muy alejado de nosotros, como que no estábamos directamente contribuyendo en dicha deforestación. Entonces creo que nuestra intención recae en eso. Sí, profe. Y profe, Marta, que hizo la pregunta, pues como lo comenta Angie, primero pues tuvimos un primer acercamiento sobre la deforestación por medio de un primer estudio acerca del dióxido de carbono que se dio, o bueno, un estudio que hicimos acá en Bogotá respecto a las emisiones que generaban los diferentes medios de transporte. Entonces, pues al analizar esto del dióxido de carbono, nos dimos cuenta que pues habían más causas y una de estas era la parte de la ganadería, entonces por eso decidimos enfocarnos en esta parte. Bien. Y como les digo, digamos que hay unas perspectivas asociadas con los diferentes fenómenos, con las diferentes realidades. Solo 3 aquí alcanzamos a mostrar en esta primera sesión, pero en general los estudiantes abordan diferentes realidades, las conocen, las comprenden, tratan de involucrarse en ellas, que es un aspecto importantísimo, y tratan de proponer estrategias ambientales con las cuales puedan hacer uso, digamos, de los diferentes métodos matemáticos, estadísticos para abordar su impacto, involucrarse ellos como profesores de matemáticas, que es una realidad que van a tener ahí presente como profesionales, ¿no?
Yo quisiera ahora pues abrir el micrófono en estos últimos 10 minuticos, qué pena con ustedes, digamos, lo limitado de la sesión, pero, pero quisiera abrir el micrófono para escucharlos a todos los participantes de cualquier intervención asociada con lo que nosotros estamos presentando. Bueno, yo quisiera en primer lugar agradecer a ti, profe Alberto, por la generosidad también de compartir pues, estos conocimientos con nosotros y a los estudiantes que tuvieron a bien pues, compartirnos el resultado de sus investigaciones. Quería también referirme un poco a mis estudiantes en términos de que por favor no se vayan a desanimar porque con el profe estamos compartiendo unos resultados de aprendizaje y nosotros somos de unos semestres más atrás. El contexto en el que nosotros estamos viendo estas situaciones es en un curso de enseñanza y aprendizaje del cálculo, en el cual nosotros estamos utilizando la modelación como un paradigma útil para mejorar la enseñanza de la matemática. Y en ese sentido es muy importante porque tú sabes que no solamente a nivel de muchos estudiantes, sino también de muchos profesores, se tiene la creencia de que, digamos, los conceptos de matemáticas son unos conceptos que están allá, por fuera de nuestra realidad. Entonces, digamos que, por ejemplo, se tiene la creencia, uno pregunta a un estudiante, por ejemplo, hace unos días me pasó, preguntar a un estudiante, por ejemplo, ¿para qué te sirven los contenidos de álgebra lineal? O ¿cómo utilizarías los contenidos de álgebra lineal para la enseñanza y el aprendizaje de? Y entonces los estudiantes, sus ejemplos están por allá, en otra parte. Entonces es muy importante para nosotros, por eso mi pregunta de cómo llegamos al proceso de investigación, porque la intención con la que he querido que mis estudiantes participen, y por eso vuelvo a insistir, no es que ellos se vayan a sentir pues que a menos o más que los estudiantes, sino que precisamente ellos logren ver hacia dónde vamos caminando con las propuestas que estamos haciendo en nuestro curso y que de hecho vamos a tener la oportunidad de mostrarles el miércoles. El resto pues es felicitar y animar a mis estudiantes que están acá y a varios profes también del departamento del Huila que están aquí, que puedan no solamente escribir lo que están escribiendo allí en el chat, sino participar. Sí, muchísimas gracias, profe Marta. Creo que está profe hablando, pero no se le escucha, o los demás sí escuchan. Tiene cerrado el micrófono, profe Marta. No, yo ya terminé. Bueno. Ya dije lo que iba a decir. No, profe, digamos que la intención, digamos, sobre lo que siempre se recae es en el currículo, ¿no? Digamos que cuál debería ser la formación que deberían tener los profesores de matemáticas. Creo que, digamos, se tratan de mostrar diferentes perspectivas y aquí los muchachos están manifestando una forma en la que ustedes notan que no todos tomaron, digamos, el mismo camino, toman cada uno, digamos, según la necesidad que tengan que estudiar. Ellos se involucran, construyen también y desarrollan conocimiento matemático, promueven prácticas matemáticas en su misma formación como profesionales. Además, importantísimos, se involucran en diferentes realidades, las comprenden, las conocen, pueden tomar estrategias ambientales ahí y pueden identificar impactos de esas estrategias, ¿sí? Y eso, digamos, es algo importante que queremos hacer. Aquí dentro de las intervenciones, entonces veo que algunos dicen que excelentes experiencias que nos comparten, pensar en el medio ambiente es muy importante y como estas experiencias también pueden ser replicadas en diferentes regiones del país. Como lo habían dicho los muchachos, los del Ecomuro, ¿sí? Son perspectivas que ellos mismos intentan involucrarse, intentan plasmarlas y quieren continuar en ese desarrollo. Importante que a través de esos modelos estadísticos los estudiantes puedan investigar y trabajar problemáticas de la sociedad. Como ustedes notan, digamos, en los espacios de formación, en este espacio de formación hemos tratado de identificar una gama amplia, digamos, de estudios en modelación matemática y matematización. Los estudiantes se dan cuenta que pueden utilizar tanto modelos deterministas como modelos aleatorios, ¿sí? Identifican que para adentrarse un poco más en la realidad han tenido que acercarse un poco más a la simulación, a las series de tiempo, a la inferencia estadística,
a los modelos deterministas asociados a que realmente involucren y manifiesten una comprensión de la realidad. Y Mercy dice, profesor Alberto y estudiantes, felicitaciones por este gran trabajo que están realizando. Muchas gracias por compartirnos y apoyar a los estudiantes. Y muchísimas gracias, Mercy. Esa es la intención, ¿no? Esa es la intención, divulgar, porque nosotros hemos comprendido también, digamos, en los procesos de generación de conciencia ambiental, un punto de partida es que las demás personas comprendan su realidad, identifiquen su realidad ambiental en diferentes contextos, afectaciones a su comunidad, pero también tomen acciones hacia ella. ¿Sí? Digamos que será un paso más adelante y para eso nosotros necesitamos divulgar estos procesos, necesitamos abrirnos y que como profesores de matemáticas realmente nos involucremos en una realidad y realmente a partir de ella podamos construir conocimiento matemático estadístico, podamos desarrollar prácticas matemáticas y además estemos ayudando a una realidad que nos afecta. ¿Alguna otra intervención final? ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? ¿No? Entonces, pues muchísimas gracias, creo que lo hicimos en el tiempo apenas, ¿sí? Entonces agradezco la presencia de todos, agradezco la presencia de la profe Marta, muchísimas gracias, profe, por siempre acompañarnos en este proceso de compartir experiencias que nosotros estamos desarrollándonos como licenciatura en matemáticas y formando profesores en Colombia que realmente cambien lo que es el profesor de matemáticas en Colombia y en el mundo. Te agradezco muchísimo, profe, por todo su apoyo, por toda su participación y la de los muchachos, y obviamente los muchachos también, sea en el proceso que estén desarrollando, nosotros siempre nos vamos a apoyar y comprender las realidades que están pasando. Bueno, no, muchas gracias también a ti y a todas las personas que se conectaron, que están pendientes de la clase. Y no solo nos queda esperarlos a ustedes el miércoles, muy a las 6 de la mañana. Vamos a estar pues en nuestra clase allá acá, pues, en la Universidad Surcolombiana. También me queda por acá algo que escribí y que sería bueno, digamos, para los estudiantes tener en cuenta, y es que cuando hacen, digamos, todos estos rastreos, los estudiantes del grupo número 2 hablaban de, por ejemplo, si estuviéramos en la región, en el Huila, entonces yo escribí por ahí que nosotros estamos en el Huila y que sería interesante también como resultado de estos ejercicios que de pronto ellos pudieran acudir a algunos estudiantes nuestros, de pronto por recoger algunos datos o de pronto porque los estudiantes estudiaran esos datos en nuestra realidad y pudiéramos llegar a hacer, aunque sea un estudio comparativo. Entonces, quería, porque pues de pronto cuando la nombraste, no sé si la escuché, era solamente eso, agradecer, desearles una feliz tarde, un feliz día mañana y esperar que podamos vernos el miércoles a las 6 de la mañana. Listo. Muchas gracias. Bueno, pues, vale. Muchísimas gracias para todos, muy buen resto de tarde, que estén muy bien y gracias por su compañía. Listo. Buena tarde para todos. Listo.